La idea era que se vaya, pero ya no se fue. Ya no se fue, claro. Bueno, vamos a preguntarte respecto a las encuestas, Santiago. Eh, hay algo que no pasó hasta hace años, pero que en la última elección y en esta se dio, porque en otros años había, por ejemplo, guerra de exit polls, no solo aquí, en otras partes del mundo. Eh, Ahora, desde la campaña pasada, hay una guerra de encuestas. Entonces, la pregunta, Santiago, es ¿cómo hacemos? ¿Qué se hace? Eh, ¿En qué encuesta nosotros debemos creer? ¿Cuál es la encuesta o de todas sacamos? Yo, por ejemplo, estaba diciendo que la conclusión mía es que primero y segundo son los dos señores, el señor y la señora de Sociedad Patriótica y del Gobierno Nacional, el presidente, y que en tercer lugar hay un posicionamiento de Andrea González después del debate. Y luego está Jimmy Jairala, el señor Isa, en otras está primero el señor Isa, Jimmy Jairala, pero más que nada ese es el camino. Entonces la pregunta, ¿en quién creemos? ¿Qué creemos, mi querido Piche? Cuéntanos. Sí, yo creo que es correcto decir en todas y en ninguna, porque en realidad la encuesta no es un oráculo adivinatorio y es el resultado de un proceso sistemático y científico de levantamiento de información. Existen muchos métodos y existen distintas formas de aproximarse. Yo creo que la principal diferencia que tenemos en este momento en términos metodológicos de las encuestas que estamos mirando son de las encuestas que se realizan de manera digital versus las encuestas que se realizan directamente presencial en los hogares o cara a cara. Y eso marca un poco la diferencia. Nosotros en Clima Social realizamos encuestas presenciales visitando los hogares que son seleccionados de una manera aleatoria a partir de una muestra estadística. Y yo personalmente soy un encuestador, es decir, yo voy con mis equipos de encuestadores y también abordo a las personas y les aplico el cuestionario de preguntas, porque me parece que es importante que nutrirme como investigador de lo que la gente tiene que decir, cuáles son sus actitudes, sus emociones, su comportamiento. Me parece, de todas las personas a las que yo he entrevistado, estuve recientemente en Archidona, en Xuxufindi, en Lago Agrio, en Cuenca, en Cañar, estuve haciendo algo de los distritos de Pichincha también. De todas las encuestas que yo he realizado, nunca me encontré con una persona que podría haber respondido a una encuesta digital. Entonces, creo que son como dos universos diferentes. El uno es el universo digital, en donde un tipo de persona responde a la encuesta, y el otro es el universo presencial, en el que el encuestador aborda y se acerca a la persona, aunque ésta no tenga interés en participar en política, y le formula las preguntas. Creo que tienen ambos ventajas y desventajas. La encuesta digital es más rápida y más barata. La encuesta presencial es más pesada, más pesadita, también tiene más costos por movilización y otro tipo de aspectos. Me parece que una combinación de ambos nos permite tener una idea, y eso es lo que estamos viendo realmente en la publicación de las encuestas en este momento. Tenemos a los dos candidatos delanteros bien arriba, con una suficiente distancia hacia los demás como para asegurar que entre ellos va a ser una segunda vuelta, casi seguro. Yo siento que hay un error en la aplicación de la fórmula del cálculo de los votos válidos, y por eso es que cuando sacan el voto válido, es decir, quitando indecisos, nulos y blancos, uno de los dos gana en una sola vuelta, dependiendo de si son las encuestas de Noboa, gana Noboa; si son las encuestas de Luisa, gana Luisa, en una sola vuelta. Creo que las dos están equivocadas en eso, porque no funciona así. Es cuestión de ver cómo se ha comportado el voto históricamente entre el voto total y el voto válido. Al final es una diferencia de 3, 4 puntos nada más, no de 10 como se está presentando actualmente. Entonces, creo que podemos tener algunas grandes certezas en este momento, como las que estoy mencionando. Creo que también en este momento es importante tomar en cuenta que hay un volumen de personas que se encuentran indecisas o que no quieren decir por quién van a votar,
que estas personas que si llegaron a estas alturas del partido indecisas, es un poco difícil que se inclinen a votar por una de las dos candidaturas principales, y podría ser que ese voto indeciso se reparta entre las distintas opciones en la última hora. Santiago, También es decir, perdóname, es decir mucho que en las campañas. Santiago, es decir, que todavía existe un voto indeciso, no definido, ¿verdad? Sí, he visto más o menos en un promedio entre un 12 y un 15%. Que puede cambiar todo. Teóricamente sí, pero es muy probable que los indecisos se inclinen más o menos en el mismo volumen que las personas que están decididos, es decir, que la mayor parte de los indecisos se van a ir probablemente hacia las candidaturas principales, y después hay una porción de voto que se va a repartir entre los demás. Entonces, si ponemos un poquito el juego matemático, sumamos los números, nos damos cuenta de que es muy probable que las dos candidaturas grandes, pongámosle así, ¿no?, se distancien más del pelotón, y que también algunos de los candidatos de por abajo cosechen un poquito más de votación. Fue muy interesante lo que hizo Andrea González, cómo ha llevado su campaña. Ella es una estupenda candidata. Pienso que está por verse si es que esa acción de campaña va a desembocar en una votación real en este momento. O sea, esa fue tendencia, genera mucha conversación en las redes sociales, pero eso no necesariamente se puede traducir en votos tangibles. Santiago, para terminar y pasarle a Ramiro, ¿tú crees, al igual que yo entonces, que no hay nada definido y que habrá segunda vuelta? Creo yo que todavía no está completamente definido, es así, puesto que hay esta porción de indecisos, y también siento que hay más probabilidades de que haya segunda vuelta de que uno de los candidatos gane en una sola vuelta. Y ahí ya no es tanto las encuestas, sino es el voto histórico, cómo se ha comportado, ¿no? Oye, una preguntita para que le expliques a la gente, me parece didáctico, y pasarlo a Ramiro. La diferencia, ¿cuál es más efectiva? ¿La encuesta física o la digital? Pros y contras, para pasarle a Ramiro. Pros y contras. La encuesta digital es mucho más rápida, es casi instantánea, pero tiene el gran contra, dos, pienso yo. El primero es que no todo el mundo está conectado en las redes sociales y por lo tanto no está muy dispuesto a responder una encuesta, sobre todo los sectores más populares, las personas con más bajo nivel de instrucción, que también son votantes a la larga. Claro. Entonces creo que se comete una injusticia, digamos, dejándoles por fuera a ellas. También pasa que uno no necesariamente tiene que ser más completamente sincero cuando responde un formulario digital. La encuesta de hogares es más pesada, es más difícil, pero siento que es más confiable y también aporta con mayor riqueza, en el sentido de que uno le puede ver frente a frente a la persona que le está entrevistando y puede capturar a partir de sus movimientos, de sus expresiones, cuáles son sus comportamientos también, ¿no? Entonces, la investigación en hogares es muy importante, se lleva siendo desde hace muchísimos años y se ha desarrollado mucho la metodología. Así que, pros y contras, en definitiva, yo personalmente me quedo con la encuesta de hogares, la presencial. Buenos días, Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, un gustazo. Yo te voy a hacer una pregunta conceptual, porque hoy día he estado muy conceptual en mis entrevistas. ¿Me podrías explicar cómo los dos punteros que están en todas las encuestas, dependiendo del orden de quién hace primero, segundo, primero, los líderes del uno están fuera del país con problemas judiciales, con toda la carga que ha habido, con todos dosis de animadversión que ha generado, y cómo en el otro lado puede estar el que te subió el IVA, el que te generó 14 horas de apagones, en el que tiene un tema de Estado que resolver, como ese asesinato de niños, solo por citarte tres. Ya sigo sin entender por qué estamos
en esta situación con dos candidaturas que a lo mejor pintaran con ninguna opción por aquello que te acabo de explicar? Creo que la respuesta conceptual es porque tiene que ver con un tema estructural del Ecuador. Se podría decir que hay unos clústeres electorales que expresan una adhesión al Partido Revolución Ciudadana y lo hacen con mucha lealtad, y eso se comprueba cuando vemos la votación recibida por esta organización política en las pasadas cuántas elecciones. Entonces ha mostrado una consistencia, lo que nos habla de que ellos tienen un nicho electoral y ese nicho electoral puede subir o bajar un poco solamente dependiendo de cómo sea el desempeño en la campaña, pero la variación no va a ser mucha. Entonces, en oposición hay otro clúster, hay otro nicho electoral que no comulga con la Revolución Ciudadana, que está en el otro lado, y que actualmente está ocupado en un 90% por la figura del presidente Daniel Noboa. Eso en primer lugar. Creo que hay una razón estructural de fondo que explica que hay dos grandes segmentos del electorado que está conformado de esta manera que acabamos de decir, pero también hay una razón práctica operativa que tiene que ver con la inversión publicitaria y el manejo de la campaña. Creo que para nadie es un secreto que cada vez que nosotros prendemos el dispositivo vemos una propaganda o del uno o de la otra. Y eso, ahí hay mucha plata de por medio, mucha más plata de la que está permitida por el Consejo Nacional Electoral en términos de las franjas y del gasto electoral. Son dos candidaturas que cuentan con una gran cantidad de recursos y por lo tanto ocupan el espectro, el espacio comunicacional de una manera casi monopólica, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso les ha dado muy pocas posibilidades a los otros 14 candidatos de tener una oportunidad de despegar. Fíjense que en esta ocasión parece que no llega a ocurrir lo que ha ocurrido en las dos pasadas elecciones presidenciales, que faltando unos pocos días o semanas antes de las elecciones, una o dos candidaturas empezaron a despegar de una manera importante. En la campaña del 2021 fueron Yacu y Hervas, y en la campaña del 2023 fueron Noboa, que finalmente terminó ganando, pero también subió Topic al final y Cristian Zurita. Entonces, a menos que haya de aquí hasta el cierre de la campaña, que es el próximo jueves, algún evento extraordinario, me parece que ya los jugadores ya gastaron todas sus balas, que nos vamos ya a esta figura de tablas y nos vemos en la segunda vuelta. Creo que ambos están apuntándole a eso. Santiago, por mí me siento, en verdad, era una pregunta que la tenía y la quería que me la responda un técnico, porque yo puedo tener una respuesta política, pero esto hay que sostenerlo con números y estudios y no con un simple razonamiento. Le voy a pasar a Mauricio Salén, que está en exteriores, en nuestro estudio fuera del país. Mauricio, buenos días, siga con la entrevista. Gracias, Ramiro. Santiago, un gusto poder conversar a la distancia, ambos fuera del estudio. En todo caso, Bueno, Mauricio, yo creo que coincido, mejor dicho, plenamente en que estamos abocados a una segunda vuelta. Ni en la época de mayor popularidad de Lenín Moreno, cuando tenía el 80% de aceptación, que enfrentaba a un candidato que no era del todo carismático, no logró esa triunfo en la primera vuelta. Así que va a haber una segunda vuelta, como dices, casi seguro entre los que están. Mi pregunta puntual y única es, ¿no crees que esta vez, porque esa es mi percepción, pero yo obviamente lo hago desde el punto de vista de lo que veo y de lo que percibo, ¿no crees que esta vez hay una dosis en más de los indecisos, una dosis de los que dicen votar por un candidato quizá por temor o porque creo que si digo al otro me van a satanizar, que hay una dosis de voto vergonzoso mucho más densa de lo que ha habido en ocasiones anteriores, o crees que es similar en la proporción de lo que se ha dado en elecciones anteriores? sí, el voto vergonzante siempre se produce, siempre existe este voto callado, como quiera que se llame, ¿no es cierto?
Y el fenómeno se denomina la espiral del silencio. Las personas deciden no contar por quién van a votar porque evalúan que su entorno no es completamente seguro, les da vergüenza, todavía no están completamente decididas, pero ya tienen una inclinación, pero todavía no quieren reconocerlo. Cuando se publican las encuestas pueden ocasionar varios efectos y son efectos contradictorios además. Si veo que mi candidato está ganando, yo me relajo y podría ser que deje de votar. O si veo que mi candidato está perdiendo, yo me enciendo porque quiero que mi candidato gane. O si veo que el candidato que a mí no me gusta tiene posibilidades de ganar, yo busco la opción que le puede ganar al candidato, ¿no? Entonces son distintos efectos los que se ocasionan en este voto vergonzante y por lo tanto es sumamente complejo y difícil de medir porque no existe un solo voto vergonzante y cambia de una elección para la otra. En este caso, ¿qué puede estar pasando? Probablemente que como se ha polarizado tanto entre las dos opciones principales, una persona que esté pensando votar por Jimmy Jairala, por Carlos Rabascal, por Tillería o por alguno de ellos, probablemente no lo va a decir algunas de estas personas porque saben que su candidato tiene muy pocas posibilidades. Entonces, por eso yo me aventuro a hipotetizar de que el día de las elecciones vamos a tener algunos de los candidatos pequeños con un poco más de votación de la que aparecían en las encuestas, porque se irán jalando, ¿no? Y también depende mucho lo que vaya a pasar en esta última semana de campaña. De acuerdo, pero coincidimos entonces que el voto vergonzante sí puede ser bastante numeroso en esta ocasión, más allá de que también tenemos un gobierno potente en cuanto a su actuación, a su acción, es más, a su presencia omnipresente en todos los medios y en todas las plataformas. Y eso hace de que alguien el que decidió votar por el gobierno creo que ya dice que vota por el gobierno. Ese no está muy avergonzado de decirlo. Más bien, los avergonzados estarían del resto de candidaturas y especialmente si es la contraria a la del gobierno. Sí, pero como digo, yo pienso que ese efecto se puede anular con los otros efectos que se encuentran dentro del voto vergonzante. Es decir, podría ser que algunas personas mienten diciendo que van a ganar, que van a votar por el favorito y al final no lo hacen. Otras personas mienten diciendo que van a votar por otro candidato y en realidad tienen decidido por hacerlo por otro candidato. Entonces, ¿Y en qué proporción crees tú que se anula mucho, ¿no? ¿En qué proporción crees tú que podría estar un más menos cuánto? Yo sé que es difícil determinar, pero para hacernos una idea de los números, más menos cuánto crees que podría variar en los números que estamos viendo versus el resultado del 9 de febrero. Pero lo vamos a ver en realidad y creo que debemos sentarnos a conversar al día siguiente de las elecciones para contrastar realmente lo que pronosticaron las encuestas nacionales y que se publicaron, que se divulgaron y cuál es la diferencia con el resultado final. Pero históricamente lo que ha pasado es que hace 10 años, cuando trabajaba yo intensamente en el tema electoral, yo me acuerdo que nuestras encuestas subestimaban el voto de Rafael Correa. Es decir, que aparecía con un 38, 39, 40% y a la larga obtenía un 42, 43, 44%. Después, eso se invirtió a partir de la consulta popular del año 2011, en la que nosotros realizamos el exit poll, presentamos unos resultados y los resultados reales se diferenciaron de casi 8 puntos del resultado real. El voto sí obtuvo 8 puntos menos de lo que a nosotros nos apareció, nos reflejó la encuesta a boca de urna. Entonces, como digo, eso es lo que puede pasar entre un 5 y 8% que se distancia entre el pronóstico electoral y el resultado final, pero es un poco difícil estimar hacia dónde se va a ir, si se va a ir a un lado u otro lado. Correcto, gracias Santiago. Lo que sí tengo certeza, como te decía, es que lo más fácil hoy es decir que están a favor del favorito y si no lo dicen es porque a la final están por alguna otra opción. Le doy el paso en cabina, creo que está Javier Segarra, que tiene más inquietudes. Gracias, Mauricio. ¿Cómo le va, Santiago? Buenos días.
Solo una inquietud. Javier, qué gusto. Un gusto igualmente, Santiago. Solo una inquietud. Esta tendencia de la que hasta hoy día, vemos a nivel de encuestas, ¿se va a mantener? ¿Puede variar? ¿Es mínima la diferencia que se puede generar hasta el 9 de febrero o va a haber la gran sorpresa? Una sorpresa grande se daría si es que se produce un evento muy significativo dentro de la campaña electoral de aquí hasta el día de las elecciones. Yo les digo, ¿no? O sea, un poco de mi experiencia en campañas electorales, haber formado parte de equipos de campañas presidenciales, he participado en 8 campañas presidenciales que entraron a una segunda vuelta. Un poco lo que suele haber ya a estas alturas es, primero, que las campañas están encendidas a pleno motor y el candidato se levanta en la madrugada y se acuesta pasada la medianoche con una agenda súper intensa de presentaciones, de entrevistas, etcétera, recorridos y tal. Pero ya se mueve poco. Sin embargo, ese poco puede ser muy importante. Por eso es que las campañas también dependen mucho de la calidad del candidato. Les pongo un ejemplo, ¿no? Andrea González, ella solita ha demostrado ser una gran candidata y se ha presentado con una figura propia, tiene un discurso bien armado, tiene un muy buen training y tiene fotografía muy bien además. Entonces ahí veo una candidata muy activa, muy incisiva, y por lo tanto yo esperaría que ella siga estando presente y por lo tanto que tenga un poco más de la votación de la que aparece actualmente en las encuestas. Claro, sin necesidad de... Las dos campañas... Perdón, Santiago, que lo interrumpa, sin necesidad de tener el escudo del partido político que es Sociedad Patriótica, que es ella la que ha generado ese levante, ¿no? Sí, yo diría que Sociedad Patriótica es más un lastre o un obstáculo para su crecimiento. Increíble. Las campañas grandes, lo que yo veo que está pasando en este momento es que se cuidan mucho de los ataques que pueden recibir. Entonces, eso les hace perder iniciativa. Entonces, ya no hay mucha actividad, ya prefieren que no se muevan mucho las olas y que lleguemos así con el mar en calma hasta el día de las elecciones. Y eso se vio en el debate, ¿no? Vimos a 2 candidatos que están a la cabeza que salieron a jugar a no perder. Y creo que eso es lo que estamos viendo en estos últimos momentos. Les correspondería a los otros candidatos hacer algo que permita romper ese cerco, ¿no? Claro. Se esperaba, creo yo, mucho más de Pedro Granja, pero me parece que él no ha estado lo suficientemente activo como para poder transmitir un mensaje. Creo que Leonidas Issa tiene una votación que está, se podría decir, oculta, principalmente en las comunidades indígenas de la sierra, y que eso no registran las encuestas, y por lo tanto espero que Leonidas Issa tenga un poco más de votación de la que aparece en las encuestas. Y lo otro, estimado Santiago, la población joven, electoralmente hablando, ¿es la que más indecisa está hoy en día? Qué buena pregunta, tengo que ir a mis datos para consultarlos. Me parece que sí, me parece que los más jóvenes, es decir, los que tienen el voto facultativo 16, 17 años, 18 también, bueno, ya tienen voto obligatorio, 19 y hasta los 20 años, me parece que hay una mayor indecisión en este momento. Estimado Santiago, quiero agradecerle, le voy a dar paso a Eduardo Mendoza para que continúe. Querido amigo, te mandamos un abrazo. La verdad es que eran temas importantes, Javier, y amigos, para poder estar claro. Hasta hoy se publican encuestas y hemos coincidido en algunas cosas y hemos tenido explicaciones en otras para entender. De aquí para adelante lo que van a ver es tracking, ¿verdad? Nada más, Santiago. El tracking, explícale lo que es a la gente para concluir. Explícale lo que es un tracking poll. Sí, el tracking poll o una encuesta de seguimiento, que es la traducción, es una encuesta pequeña, rápida, que se hace diariamente y que se va acumulando día con día y que permite medir, creo que 3 factores, diría yo. El primero es la tendencia, es decir, si es que está bajando, si está subiendo. Lo segundo es la velocidad de esta tendencia, es decir, si es que sube rápido o baja rápido. Y finalmente la distancia, que permite determinar la posibilidad de que va a haber una segunda vuelta o no va a haber una segunda vuelta.
Listo. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. ¿Ah? Te mandamos un abrazo. Gusto de saludarte. Un gran abrazo para todos, amigos. Muy bien. Muy bien. Santiago Granda, un gran encuestador. Primo Javier, pagamos el corte. ¿Les parece? Venimos Lo con que la usted parte diga, final. doctor. Vamos al corte, regresamos enseguida.